Hola a todos mis queridos seguidores y amantes del mundo del espectáculo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro rincón virtual, ese espacio dedicado a desentrañar los secretos, los misterios y, por supuesto, las noticias más jugosas de nuestros artistas favoritos. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha estado generando un auténtico torbellino de conversaciones, una situación que ha dejado a muchos con la cabeza dando vueltas, preguntándose qué se esconde realmente tras el velo de la fama. Vamos a hablar de *Can-Yaman y de un presunto enfado, de un secreto, el secreto de Demet. Así es esa pareja que hace no mucho tiempo nos cautivó a millones, que nos hizo suspirar con su química arrolladora en pantalla, y que ahora parece estar envuelta en un aura de misterio y quizás de una tensión palpable. Prepárense porque vamos a ir mucho más allá de los titulares sensacionalistas y a intentar comprender qué se cuece realmente detrás de esta historia que ha prendido la mecha de la especulación. Y si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y unirse a nosotros. Créanme, no querrán perderse ni un ápice de lo que se viene. Ya sabemos que Can-Yaman no es un actor cualquiera. Es un torbellino de energía, un artista que irrumpe en escena con una fuerza arrolladora y un carisma magnético que lo ha llevado a conquistar corazones en todos los rincones del planeta. Su arrollador éxito en series que se convirtieron en auténticos fenómenos, como la inolvidable Erkencikus o la apasionante Dolunay, lo catapultó a una fama internacional sin precedentes y sus seguidores lo adoran con una devoción casi incondicional. Pero como suele ser el pan de cada día en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, la vida personal de Can está constantemente bajo la intensa lupa de los medios y del público ávido de detalles. Y cuando se trata de su pasada relación con la deslumbrante Demet Özdemir, esa lupa se intensifica hasta niveles casi insoportables. Ambos compartieron pantalla, sí, pero como muchos de ustedes recordarán con nostalgia, también compartieron algo mucho más íntimo, un romance que mantuvo a todos pegados a sus pantallas, pendientes de cada uno de sus movimientos y de cada gesto compartido. Fue una relación que desató pasiones desbordantes, especulaciones interminables y, para muchos, la confirmación definitiva de una química que trascendía con creces la mera ficción. Sin embargo, como los veranos más intensos, a veces las relaciones que nacen con tanta fuerza y pasión tienen un final, y el romance de Can y Demet no fue, lamentablemente, la excepción. Pero lo que ahora nos ocupa no es simplemente el desenlace de su relación, sino los persistentes rumores que sugieren un posible enfado, una situación delicada que rodea a Can y que, según apuntan diversas fuentes, podría estar intrínsecamente ligada a un secreto de Demet. La pregunta que resuena en la mente de todos, la que se repite en cada foro y en cada comentario de redes sociales, es ¿qué secreto podría ser este? Algo que haya ocurrido durante el apogeo de su relación. O quizás algo que ha salido a la luz mucho después de su separación. La verdad, y debemos ser honestos al respecto, es que en el vasto y a menudo laberíntico universo del entretenimiento, los secretos son, en la gran mayoría de los casos, meras especulaciones alimentadas por declaraciones deliberadamente ambiguas, miradas esquivas cargadas de significado, y filtraciones anónimas que prometen exclusivas pero a menudo solo ofrecen humo. Y en el caso de Can-Yaman y Demet Özdemir, la especulación ha sido un plato fuerte en el menú de los fans durante mucho tiempo. Hemos sido testigos en las redes sociales y en los foros dedicados a la pareja de todo tipo de teorías, algunas más plausibles que otras. Algunos sugieren con una convicción admirable que Can podría estar verdaderamente molesto por algo que Demet ha dicho o quizás hecho recientemente, algo que de alguna manera insondable ha afectado negativamente su imagen pública o sus sentimientos más íntimos. Otros, sin embargo, creen que se trata de algo mucho más profundo, quizás relacionado con la manera en que su relación terminó, o con algún malentendido fundamental que nunca llegó a resolverse por completo. Pero, ¿qué dicen realmente las pistas? Las pistas, mis queridos amigos, a menudo son sutiles, casi imperceptibles para el ojo no entrenado. Hemos observado, y muchos de ustedes seguramente también, que desde hace un tiempo considerable, la interacción entre Can y Demet en las redes sociales se ha vuelto prácticamente inexistente. Para una pareja que solía compartir momentos íntimos de su vida pública con una asiduidad asombrosa, este silencio digital es, cuanto menos, alarmante y profundamente llamativo. Y es precisamente esta ausencia notoria de comunicación, este vacío virtual, lo que ha alimentado con una voracidad inusitada los rumores de un posible distanciamiento irreconciliable o, en el peor de los escenarios, de un conflicto latente y subterráneo.
Además, debemos tener en cuenta que Can Yaman ha estado, y sigue estando, intensamente enfocado en su carrera internacional. Ha estado filmando proyectos en Italia y en otros países europeos, lo que ha consumido gran parte de su tiempo y energía. Su agenda ha estado, sin lugar a dudas, repleta hasta el borde, lo que podría, hasta cierto punto, explicar una cierta distancia o falta de disponibilidad. Sin embargo, algunos medios turcos, siempre con la antena bien sintonizada a los detalles más pequeños, han interpretado ciertos comentarios pasados o ausencias notables de Can en eventos importantes como señales inequívocas de un malestar profundo. Podría ser que Can se sienta herido, profundamente herido, por alguna declaración específica o acción de Demet, y por esa razón evita cualquier tipo de contacto, incluso el más mínimo. Es una posibilidad que, por muy dolorosa que sea, no podemos descartar en absoluto. Y aquí es donde entra en juego, de manera crucial, el tan sonado secreto de Demet. ¿De qué secreto exacto hablamos cuando lo mencionamos? Es fundamental recalcar, y esto es de suma importancia, que hasta el momento actual, todo lo que tenemos se basa estrictamente en rumores, en chismes y en interpretaciones de terceros. No existe hasta la fecha una confirmación oficial, ni por parte de Can ni de Demet, de que exista un secreto en el sentido literal y dramático de la palabra. Lo que sí hay, y en abundancia, son teorías. Una de las teorías más persistentes y recurrentes es que Can podría estar guardando un profundo resentimiento por la forma en que Demet ha hablado de él en entrevistas, o por cómo ha gestionado la narrativa de su relación pasada, quizás presentándola de una manera que Can considera injusta o que le ha perjudicado. En el competitivo y a menudo cruel mundo del espectáculo, las palabras, por muy inocentes o triviales que puedan parecer a simple vista, pueden tener un impacto demoledor, y si Can siente que Demet no ha sido del todo justa con él, o que ha revelado detalles íntimos que él preferiría mantener firmemente en el ámbito privado, esto podría ser, sin duda alguna, la causa principal de un enfado considerable. Otra posibilidad, y debemos admitir que esta es una teoría aún más especulativa, es que el secreto no sea algo que Demet haya hecho o dicho directamente, sino algo que ella sabe y que, de alguna manera insondable, afecta de forma directa a Can. Quizás se trate de algo relacionado con su vida personal más íntima o con aspectos de su carrera profesional que Demet ha mantenido celosamente en privado, y que ahora, por alguna razón desconocida, ha salido a la luz o está a punto de hacerlo, y esto ha desencadenado una reacción en cadena en Can. Es una idea que, lo sé, suena a telenovela de alto voltaje, pero debemos recordar que en el mundo de los famosos, a menudo la realidad, por inverosímil que parezca, supera con creces a la ficción más elaborada. También debemos considerar detenidamente el factor de la nueva vida de Demet. Después de su intensa relación con Can, Demet ha continuado imparablemente su exitosa carrera en la actuación y, como es completamente natural y esperable, ha tenido otras relaciones sentimentales. Si Can se siente de alguna manera incómodo o resentido con la forma en que Demet ha avanzado en su vida personal, o con la aparición de sus nuevas parejas, esto podría ser, indudablemente, una fuente de tensión y de conflicto latente. Sin embargo, es crucial, y en esto debemos ser absolutamente respetuosos con la vida privada de ambos. Ellos son personas libres, con derecho a rehacer sus vidas y a buscar su propia felicidad de la manera que mejor les parezca y les convenga. Lo que sí parece ser una certeza incuestionable es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que en su momento fue una de las parejas más adoradas y comentadas de la televisión turca, ha experimentado un cambio drástico y radical. Ya no vemos las tiernas muestras de afecto público, las fotos compartidas en redes sociales que delataban su complicidad, ni las menciones mutuas que solían adornar sus perfiles. Y este silencio sepulcral, esta ausencia de señales, puede ser mucho más elocuente y revelador que 1000 palabras juntas. Los fans que vivieron intensamente y disfrutaron de su romance como si fuera propio, ahora se encuentran atrapados en un limbo de incertidumbre, intentando descifrar con desesperación qué pudo haber sucedido para que todo cambiara tan drásticamente. Es fundamental recordar, y esto es un consejo para todos, que en la gran mayoría de los casos, lo que vemos publicado en los medios de comunicación es solo una minúscula fracción de la compleja verdad. Las celebridades, a pesar de su exposición pública, tienen perfecto derecho a su privacidad, y a menudo, lo que se publica en las revistas o en las noticias online no refleja en absoluto la verdadera complejidad y las sutilezas de las relaciones humanas. Podemos especular, podemos teorizar hasta el infinito, podemos construir castillos en el aire, pero hasta que no haya una declaración oficial, firme y contundente por parte de alguno de ellos,
o hasta que surjan pruebas concretas e irrefutables, todo lo que rodea a este presunto enfado de Can Yaman y al supuesto secreto de Demet Özdemir seguirá inexorablemente envuelto en el manto del misterio. Sin embargo, no podemos ni debemos ignorar el impacto significativo que estas especulaciones tienen, tanto en la percepción pública como en la propia vida de los involucrados. Los fans, como es natural, se preocupan por sus ídolos, por aquellos a quienes admiran, y es un sentimiento completamente legítimo que quieran entender qué está sucediendo en sus vidas. La energía arrolladora y la pasión desbordante que Can Yaman y Demet Özdemir transmitieron juntos en pantalla generaron un vínculo emocional muy fuerte con su audiencia, y cuando esa conexión parece fracturarse o desaparecer, surge una curiosidad insaciable y a veces, una palpable decepción. Lo que sí es admirable sin lugar a dudas en la figura de Can Yaman es su increíble profesionalismo. A pesar de los persistentes rumores, de las constantes presiones mediáticas y de las especulaciones sobre su vida personal, ha seguido adelante con su carrera con una determinación férrea, demostrando una dedicación absoluta y un talento innegable. Su proyección internacional es algo que nadie puede discutir, y ha logrado hacerse un nombre de peso en mercados tan increíblemente competitivos como el italiano. Y aunque los rumores sobre su vida personal puedan generar controversia y debate, su carrera, afortunadamente, sigue viento en popa, cosechando éxitos tras éxitos. En cuanto a Demet Özdemir, ella también ha continuado cosechando éxitos y consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y carismáticas de su generación. Su público la sigue apoyando con una lealtad inquebrantable, y su trayectoria profesional es un testimonio de su dedicación y talento. Ella, al igual que Can, ha tenido que lidiar constantemente con la implacable atención mediática y las especulaciones sobre su vida privada. Y afortunadamente ha sabido mantener, en general, una postura profesional, elegante y reservada ante la avalancha de comentarios. Entonces, ¿cuál es la conclusión definitiva de todo este entramado? Que el mundo del espectáculo es un universo fascinante, lleno de matices, de historias que se cuentan a medias, de rumores que, con el tiempo, se transforman en verdades a medias, o a veces simplemente se desvanecen en el olvido. El presunto enfado de Can Yaman y el supuesto secreto de Demet Özdemir son, por ahora, y sin lugar a dudas, parte de ese gran misterio que tanto nos intriga. Lo que sí podemos asegurar con total certeza es que su historia juntos capturó la atención de millones de personas, y su presente, aunque envuelto en un manto de especulaciones y enigmas, sigue siendo un tema de vivo interés para sus incondicionales seguidores. Lo más importante es recordar, y nunca debemos olvidarlo, que detrás de las cámaras, detrás de los personajes y de los flashes, hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propios procesos internos. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante viaje de especulaciones, curiosidades y análisis. Hemos explorado a fondo los rumores más sonados, las teorías más descabelladas y las posibles razones que podrían estar detrás del presunto enfado de Can Yaman y del enigmático secreto de Demet Özdemir. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Es absolutamente fascinante observar cómo estas historias se desarrollan en el tiempo y cómo la vida de los famosos, aunque pueda parecer a veces lejana y ajena a la nuestra, a veces nos toca de cerca, despertando nuestras emociones y nuestra curiosidad. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta el último segundo de este vídeo. Su tiempo, su valiosa atención y su activa participación son, para mí, lo más valioso que existe. Ahora me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen en estos rumores que tanto se comentan? ¿Tienen alguna teoría propia, alguna idea brillante que arroje luz sobre este misterio? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que siempre disfruto muchísimo leyendo sus perspectivas, sus opiniones y sus interesantes puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha intrigado, si les ha hecho reflexionar o incluso si les ha sacado una sonrisa, no olviden darle ese me gusta que tanto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a crecer como comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans apasionados de Can y Demet, o simplemente aquel. Os curiosos por los entresijos del fascinante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, exclusivas y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Cuídense mucho y sigan disfrutando del espectáculo.